Nos encontramos con Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear, profesor en la Universidad de Sevilla y es el autor del libro El fin de la ciencia que presenta en la Casa del Almirante de Tudela. Ante todo, bienvenido a Tudela. Muchas gracias, es un placer estar aquí. En primer lugar, enhorabuena por la publicación de este libro, porque es muy interesante, pero también no es menos importante que está hecho para que lo lea cualquiera. Es muy sencillo. Sí, eso es lo que yo he pretendido siempre que escribo de ciencia, ¿no? Que cualquier persona pues, sepa adquirir conocimiento de un profesional, ¿no? Como soy yo, y además también lo que hago con el libro es que se pueda leer por donde uno quiera, que no es lineal, ¿no? En el sentido de que si hay unos temas que interesan más que otros, pues las personas puedan elegirlo sin perder nada con no leer lo anterior. Además no tiene nada que ver con las anteriores publicaciones, no. Que sí que era científico y complicado de entender. Sí, algunas son un poquito más técnicas y más dirigidas a científicos o estudiantes de ciencia. En cambio, esto no es para el público general, porque yo creo que pueden tener un argumento más para ejercer la democracia, ¿no? Hay una cosa que no está tan clara, el título, El fin de la ciencia. Se puede interpretar como un doble sentido, fin como objetivo y también fin como final. Exactamente. ¿Qué sentido? Los dos, exactamente. Juego con la ambigüedad de la palabra fin en español, ¿no? Porque lo que muestro es que la ciencia puede tener un fin, se puede acabar con ella. Y eso significa que está sometida a amenazas, y por lo tanto hay que defenderse de ellas, ¿no? Y digo cuáles son esas amenazas y por lo tanto espero que las personas defiendan la ciencia. ¿Por qué? Pues porque la tercera parte, que es la finalidad, también trato de convencer a las personas que es magnífica, ¿no? Y que aumentará, como está aumentando continuamente, el bienestar social y la justicia y la convergencia de todas las personas a un mundo mucho mejor, ¿no? También se habla de la pseudociencia. ¿Dónde termina la pseudociencia? La pseudociencia termina justo cuando empieza el método científico y la experimentación. El día que un astrólogo pueda demostrar ineludiblemente el destino de una persona sin fallar, nunca, pues entonces eso se convertirá, hay que buscarle las causas y se convertirá en una ciencia, ¿no? Como eso no ha ocurrido nunca, el límite está en la experimentación y la aplicación del método científico. También asegura en el libro que el origen del ser vivo viene por el azar o por la necesidad, es decir, se trata de azar porque no se sabe cómo se colocan las moléculas para formar un ser vivo. Entonces, es un equilibrio. Es extraña. Sí, pero eso quedó ya muy claro cuando la evolución por selección natural de Darwin, que se refería a las especies, se pudo llegar a aplicar a la biología molecular y efectivamente funcionaba perfectamente. Tan correcta es la teoría de la evolución, en donde juega equilibradamente el azar y la necesidad, que prácticamente se puede demostrar hasta con algoritmos matemáticos, con virus, en los ordenadores evolucionan siguiendo las pautas de la evolución de Darwin. O sea que... Entonces el hombre es un ser vivo. Claro. Pero aquí chocamos entonces por muchas creencias religiosas que dicen que el hombre pues ha sido creado por Dios. Entonces, la religión y la ciencia, ¿cómo pueden convivir? Eso es justo la palabra, deben de convivir. Lo que no se deben es de interaccionar mucho y mucho menos invadir los terrenos que no son propios. Fíjese que normalmente los científicos no invadimos el terreno de las religiones y la religión continuamente está impidiendo el terreno científico. O sea que nosotros hacemos nuestro trabajo, pero obviamente la ciencia tiene una cosmogonía que está basada en lo que he dicho antes, el método científico. Tenemos la experimentación y un objetivo que es explicar el mundo físico, es decir, el universo. Y eso lo conseguimos además de una manera muy sólida, porque al final de esa ciencia se desprende tecnología y alcanzamos cosas que son no discutibles. La televisión funciona, opine uno lo que opine, y eso está basado en la tecnología que está basada sobre la ciencia. En cambio, la teología, digamos, y todas las religiones no están basadas en el método científico ni en la experimentación, están basadas en otra cosa que es fundamentalmente la fe. Y claro, pues eso ya no tiene nada que ver con la ciencia. Pero si con esa fe se llega a tratar de explorar también el mundo físico y todo lo que es del terreno de la ciencia, entonces el conflicto está servido. Siempre habrá problemas entre la ciencia y la religión. También podemos hablar de conflictos ahora porque Mariano Rajoy, presidente del gobierno, acaba de anunciar otro recorte más en
recortes no se saben hacer, se hacen sin sensibilidad y sin sensatez en la ciencia y en otros tipos de recortes. Quiero decir con esto que una cosa es recortar el presupuesto global destinado a la investigación científica, que eso hay que hacerlo y se hace, y otra cosa es no distinguir las partidas en que se hace. Quiero decir con esto que nosotros podemos sobrevivir años sin que se nos renueven los equipos de los laboratorios. Podemos estar muchos más años sin que nos den ni un euro para ir a congresos y demás. Como nos quiten los contratos de los jóvenes, como se impide que los más brillantes ingenieros y científicos se incorporen al sistema nuestro de ciencia y tecnología y se vayan al extranjero, que es lo que está ocurriendo, esos recortes son un desastre. Y eso además es lo más barato. Y además es una pena, porque usted fue al extranjero a aprender y ahora los jóvenes investigadores van a buscarse la vida. Pues exactamente. ¿Y cuál es la diferencia? Porque ellos también van a aprender, pero nosotros íbamos a aprender porque sabíamos o queríamos que íbamos a volver. Pero ellos van a buscarse la vida y estos, lamentablemente, no van a volver. A mí no me gustan mucho los políticos porque el libro tiene su título, El fin de la ciencia, y había un subtítulo, Ciencia para políticos. Que el editor dijo que no. Efectivamente, sí. Yo quería que ser un libro que en lugar de atacar tanto a los políticos que ahora... Porque a mí me da miedo el ataque indiscriminado a los políticos, porque se termina atacando a la democracia y al final empieza a creer en cualquier cosa y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces mi intención sana era decir, bueno, en lugar de atacar a los políticos voy a escribir algo para darles esa información que les falta o esa sensibilidad, ¿no? Pero bueno, el editor me lo quitó diciendo que los políticos no son una raza especial, así que está destinado a los ciudadanos en general, incluidos los políticos. En este libro se habla mucho sobre las energías actuales, se habla también de la energía nuclear, algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos de a pie, como lo que pasó en Japón. ¿Se puede fiar uno y confiar en las centrales nucleares? Bueno, vamos a ver. Con esto ha habido tal alarmismo, tal catastrofismo y tal adscripción ideológica a una cosa que no tiene sentido, que va a ser muy difícil que la población acepte la energía nuclear. Por ejemplo, fíjese que suele sorprender todavía que el accidente de Fukushima de hace año y medio no produjo absolutamente ningún afectado, ni lo va a provocar porque ninguno llegó a unos límites que puedan tener ninguna incidencia en el futuro, ¿no? Y todavía aquel desastre que provocó 15.000 muertos en general se lo achacan casi al accidente nuclear que no produjo ninguno, ¿no? Mientras que cualquier otra energía está provocando más. Esto no significa que no haya que sacar lecciones de aquello y que se pueda frivolizar ese accidente, ni muchísimo menos. Porque quiero decir que va a ser muy difícil que se acepte. El problema, y ahí es donde está la gravedad del asunto y es donde está mi postura, es que considero que la energía nuclear es inevitable. Y mientras más alarmismo le estamos dando, más trabajo va a costar aceptar esa energía que es ineludible que la aceptemos. ¿Por qué? Pues porque el gas, el carbón y el petróleo no va a poder definir el siglo XXI. ¿Y cómo serán las energías del futuro? Es muy difícil saberlo, pero ¿por dónde irán? Irán, yo creo que fundamentalmente se está haciendo un esfuerzo con las renovables, las energías renovables, que ahora mismo es un esfuerzo que está distorsionado, porque se subvenciona más que se investigue. Y la subvención en ese sentido puede estar distorsionando el avance en las energías renovables, aunque parezca paradójico, pero si te dan dinero por instalar paneles, pues no haces un instituto para investigar sobre la eficiencia de los paneles, así de sencillo, ¿no? Entonces, si se invierte en la investigación en las renovables, se aumentará la eficiencia, no como dicen falsamente de que se puede llegar a un marco 100% renovable. Eso no tiene sentido ninguno, eso es mentira y es además una propaganda que puede ser peligrosa. Pero una combinación entre lo que vaya quedando de fuentes fósiles, de energía nuclear, de las renovables cada vez más eficientes, pues será un mix más razonable hasta que lleguemos el día de que quizá consigamos la fusión nuclear y eso ya el conjunto lo haría bastante armónico. De todos modos, dentro de 4.500 millones de años... Entonces no hay problema porque ya desaparece la Tierra. El Sol termina con la Tierra. Y ya para terminar, este libro, El fin de la ciencia, es un libro sobre todo optimista. Sí, a pesar del título que parece un poco apocalíptico y demás, soy lo menos apocalíptico y anticatastrofista del mundo, ¿no? Simplemente lo que deseo es que las personas, después de leerlo,
se sientan un poco más inquietos también, pero muchísimo más contentos. Pues muchísimas gracias y muy amable por atender a tu